Bueno, esta es la parte individual del primer parcial de pensamiento sistémico, que es sobre la minería en Colombia. Entonces yo creo que este tema lo puso el profesor porque pues, es un tema que ha estado hace como muy poco tiempo a furor, no solo en Colombia, sino pues en el mundo entero. Entonces voy a tomar diferentes aspectos que me parecen son muy importantes para ese tema. Bueno, el primero es la exploración y explotación. De este punto, yo saqué diferentes subpuntos que son como son el mejoramiento de la percepción en seguridad. Entonces me parece que este punto es muy importante porque la seguridad, como podemos ver, pues hace parte de el todo para las personas que trabajan en este punto. Eh, entonces, como que esas personas vean que de verdad se les está ayudando, se les está asegurando con todo lo que pueden y que siempre se les va a tener como en cuenta en todo. Otro punto era la estabilidad política, que en este punto se abre como hacia las leyes que aseguran a los mineros. Entonces en esas leyes que aseguran a los mineros podemos decir que son las leyes que deberían como asegurar no solo pues su vida, sino también de enfermedades o de tantas cosas que de verdad pueden pasar en las minas. Otro de los puntos de la exploración y la explotación en las minas es que los recursos humanos capacitados y lo competitivo. Entonces eso tiene mucho que ver con lo que después les voy a hablar sobre la actividad de participación de la experiencia. Entonces este recurso capacitado y competitivo pues es muy importante porque las personas que se las personas que se asignen para estos trabajos deben estar bien capacitadas y debe haber como mucho de dónde escoger. Entonces, por lo que de pronto se ha notado en este país es que las personas que trabajan en la minería son las personas que de pronto no tienen recursos económicos para estudiar o para sacar de sus familias adelante, entonces les toca que hacer, digamos, este trabajo que no, del que de verdad no saben completamente. Bueno, otro de los puntos que yo escogí en la minería en Colombia es auditorías a las minas. Entonces, estas auditorías las dividí una en talleres de capacitación en nuevas tecnologías. Claro está que siempre las tecnologías tienen que ver con todos los procesos, con todos los trabajos, todas las producciones de las cosas. Entonces, las tecnologías y esos talleres se deben aplicar a los empleados, a los ejecutivos y a los empleados del sector. Entonces, en cuanto a los empleados, pues obviamente esos son los directamente relacionados con estas máquinas y con estas tecnologías, entonces son los que deben capacitar completamente para poder realizar y manejar bien estas diferentes máquinas. Los ejecutivos, porque me parece que los ejecutivos hacen una parte muy importante y fundamental en el, pues en todas las organizaciones, y los empleados del sector que los tomen como las personas que están alrededor de estas empresas o de estas explotaciones, que me parece que esos también deben tener capacitaciones y saber de qué se tratan los problemas y los diferentes trabajos que hay a su alrededor para que de pronto no se molesten o no hayan diferentes discusiones. Entonces con estos tres me parece que es importante hacer como un señalamiento conjunto diciendo que los empleados pueden sentirse muy bien si saben que los ejecutivos también están como tratando de informarse cada vez más para ayudarlos y para encontrar algo mejor. Entonces ellos pensarán que si los ejecutivos están capacitando, ellos también, y ellos necesitarán y pensarán como en seguir escalando para llegar como más lejos en todos sus conocimientos. Otra de las auditorías a las minas es dar mayor control y presencia estatal. Entonces, lo que trato de decir con esto es que debe haber mucha, como ya lo habíamos hablado, estabilidad política. Entonces, todas una de las relaciones que yo encuentro con la estabilidad política, que es dar mayor control y presencia estatal. Ya vemos que de pronto muchas veces los países, los gobernadores, alcaldes no dan
como una presencia justa a estas personas que de verdad se lo merecen y que hacen pues una parte muy importante de la economía. Bueno, otro punto de las auditorías es garantía de una exploración técnica con aprovechamiento. Entonces, en este punto me baso es diciendo que exploren y exploten lo que más puedan en ese momento, pero teniendo en cuenta que no se van a dañar las tierras, teniendo en cuenta que el pueblo, perdón, la tierra es algo que se va a acabar en algún momento, entonces que hay que tratar como de suavizar las cosas y que en el momento en que se esté explotando se extraiga lo que más se pueda para no tener que explotar pues tantas veces y dañar tantas veces el suelo. Otro punto de las auditorías es las condiciones aceptables de seguridad e higiene minera. Entonces este punto también es muy importante porque muchas veces hemos visto que los mineros o que las personas que actúan en estos trabajos no tienen los implementos adecuados ni, o sea, ni una higiene. Me refiero a que de pronto salen muy sucios, digamos así, de la cueva y eso, entonces pueden tener enfermedades tanto de la piel como pulmonares, en fin, muchas enfermedades que causan pues de pronto hasta la muerte. Otra parte de las auditorías que me pareció importante eran las campañas. Entonces, una de las campañas de la seguridad que está estrechamente relacionada con las condiciones y el otro es el conocimiento del sector. Entonces, la seguridad es, como ya lo habíamos dicho, campañas de seguridad que sepan cómo poder ayudar a las otras personas o cómo poder ayudar ellos mismos en algún caso de peligro. Y el otro son las condiciones del sector, que ellos conozcan de dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, porque como sabemos en muchas partes, en muchos diferentes suelos, o sea, no se pueden hacer este tipo de explotaciones, entonces para que tengan en cuenta el conocimiento del sector y obviamente todo está muy relacionado todo está muy relacionado con el poder, con las políticas, con la seguridad, con la higiene, entonces, y con las capacitaciones en general de todos los componentes de las empresas mineras. Bueno, otro punto que me pareció importante de la minería en Colombia es los elementos tóxicos de alto peligro. Entonces, pues en general, yo en este mapa mental quería hablar era uno de cómo ha avanzado Colombia en la actualidad y qué le hace falta para tener ya al último un buen desarrollo, y otro como los peligros que se pueden ver y que pues pude investigar. Entonces uno de esos eran los elementos tóxicos de alto peligro. Entre estos era el arsénico, pues que es un componente como el cianuro, que los dos son unos componentes muy tóxicos, y el otro es el mercurio. Y entonces el mercurio puede sacar varias cosas. El primero es que el mercurio causa un envenenamiento. Entonces obviamente este envenenamiento también causa una contaminación no solo del aire sino de las zonas de explotación. Es decir, que estas zonas a lo último ya no quedan, o sea, ya no se puede hacer nada en estas, entonces quedan como que no pueden volver a utilizarse. Y pues obviamente de los ríos, porque la contaminación del mercurio se va casi siempre, bueno, de casi todos los elementos y de los metales se va casi siempre terminando en los ríos. Otro punto del mercurio que me pareció importante eran las malformaciones por genéticas irreversibles. Entonces, pues, el mercurio da malformaciones genéticas irreversibles, entonces eso pues, es un grave problema que se debería tener en cuenta de verdad, porque ya eso afecta como a toda la sociedad. Entonces obviamente la contaminación del aire y de todos los ríos y todo esto están estrechamente relacionados con lo que voy a hablar después de la minería a cielo abierto. Bueno, la minería en Colombia, entonces otro punto que encontré era la minería a cielo abierto. Entonces la minería a cielo abierto saqué como dos puntos. Uno, que por esta minería a cielo abierto se hacen los suelos estériles, y esos suelos estériles impiden el resurgimiento de la vida, entonces obviamente de la vida animal, de la vida vegetal y de la vida humana. Entonces todas estas vidas pues obviamente a lo último van a ser unos elementos dañinos para esto, entonces impiden el resurgimiento de la vida. Eso quiere decir que cuando ya se acaba este suelo y todos estos suelos quedan estériles,
Entonces ya hasta ahí para como el funcionamiento de ese suelo y ya no se puede hacer nada más con él. Y otro punto de la minería a suelo abierto es la contaminación del aire, que como ya dije está muy relacionada con esta contaminación de este aire. Entonces uno es que los alimentos dañinos y otros son problemas pulmonares. Y obviamente aire con la polución, que eso va a generar problemas en todo sentido, no solo de la minería, sino en general de todo el planeta. Bueno, otro punto de la minería en Colombia es el crecimiento, cómo se ha crecido, qué implementos también se deben tener en cuenta para seguir creciendo. Entonces, uno era la activa participación en la experiencia, como ya le había dicho, esa experiencia está muy relacionada varias veces con los ejecutivos, con los empleados del sector y obviamente con los talleres y las capacitaciones y con el recurso humano capacitado y competitivo. Otro punto del crecimiento es promover la inversión extranjera y nacional en el país. Entonces eso se divide en los beneficios tributarios que tienen que ver con todas estas leyes de las que había hablado de la estabilidad política. Otro punto de los incentivos para la explotación y la exportación que están muy relacionados con el régimen especial de comercio exterior. Entonces obviamente ya sabemos que cuando se exportan e importan la economía de cualquier país como que aumenta, entonces me parece una parte muy importante. Otra parte del crecimiento es la capacidad de capital de inversionistas nacionales. Entonces, uno, para el beneficio, obviamente, de todas las empresas. Entonces, está muy relacionada con la tecnología, que la voy a explicar ahora. De las transformaciones, entonces todas las empresas a medida del tiempo van a ser transformadas. Entonces, la capacidad de las capitales de inversiones nacionales siempre van a transformar cualquier país y cualquier ciudad. Y otro punto, el comercio, la comercialización de los productos. Entonces, eso está muy relacionada con la cantidad y con la eficiencia y eficacia que les hablaré ahora en un momento. Entonces, la comercialización de los productos tiene que ver claramente con el PIB. Entonces, esto ayuda a que la economía de cualquier país crezca cada vez más. Bueno, y por último, en la minería en Colombia saqué otro punto que era compromiso de garantizar una minería responsable. Esto claramente tiene que ver mucho con el mejoramiento de la percepción de la seguridad, de las leyes de los mineros. Entonces, esta la dividí primero en leyes legalmente modernas, es decir, que como ya sabemos a través de que el tiempo cambia y todo, y los países se vuelven más desarrollados, no se puede seguir con las leyes que nos estaban rigiendo desde un comienzo. Entonces, de esto saqué dos, las leyes nuevas, que son las que deben tener en cuenta como para ver qué es lo que está pasando en este momento en el país y crear una solo como para este momento y otro que aseguren la vida, que claramente está relacionada con las normas de seguridad y con las leyes aseguran los mineros. Otro punto es limpia, que entonces está relacionada con las formas reciclables y con las condiciones aceptables de seguridad e higiene. Entonces, limpio significa que debemos siempre mantener como todo limpio a las personas, entonces es un punto que me parece que se debe garantizar a las personas. Otro punto es la segura, que obviamente como se ha hablado en todo este mapa mental, la seguridad me parece que es una parte muy importante. Está en implementos adecuados, que son como el casco, las gafas y todos estos que están relacionados con las eficiencias y con las eficacias, porque si alguna persona de verdad no tiene los implementos, no pueden seguir como con ese rumbo, sino que de pronto se tienen que volver como a ver qué fue lo que pasó. Y otra, las normas de seguridad que claramente están relacionadas con la seguridad y con la estabilidad política. Bueno, otro punto del compromiso de garantizar una minería responsable es la alta tecnología. Esta alta tecnología está directamente relacionada con talleres de capacitación de las nuevas tecnologías. Entonces, la alta tecnología primero es un desarrollo, porque sabemos que cuando hay tecnología siempre va a haber un gran desarrollo tanto mental como físico. Entonces, es como uno de los puntos de la tecnología.
Otro es la eficacia, la eficiencia, que están relacionadas, y otro es la velocidad. Esta velocidad de la que pues estoy hablando es que si hay mayor tecnología, las cosas se pueden hacer más rápido sin dañar tanto, y por esto habrá mayor cantidad de productos, en este caso de metales o de piedras. Otro punto del compromiso de garantizar una minería responsable es lo sostenible. Entonces, en eso sostenible hablo más que todo desde la parte de, pues como natural. Entonces hay formas de reciclar, como ya lo había dicho, está relacionado con lo limpio, con la eficacia y la eficiencia, y tratar de que cada vez que se haga esto se trate como de dañar menos el suelo, y, y pues tratar los desechos que haya, tratar de reciclarlos o ver en qué más se pueden utilizar.